Bueno, bienvenidos a todos a esta charla de información para extranjeros. Decidimos hacer esta charla porque recibimos muchas consultas de médicos de distintos países que no tienen bien en claro cuáles son los pasos que tienen que seguir para afrontar un concurso de residencias médicas. Las dudas habitualmente son las mismas y con la idea de resolver estas dudas y que queden plasmadas ya en un video es que decidimos hacer esta charla. En primer lugar, lo que les quiero comentar es que no hay limitaciones en el acceso a extranjeros a puestos de residencias. Hay otros países como España en los cuales se rinde el examen MIR y en el examen MIR hay un cierto porcentaje de puestos que están destinados a extranjeros. El resto son destinados a médicos locales. En Argentina no hay limitación en el acceso a extranjeros. En segundo lugar, algo importante, que los residentes reciben un salario mensual, es decir, que las residencias son pagas. El salario ronda entre los 15.000 y 16.000 pesos en promedio y es un sueldo que no sobra el dinero, pero sirve para vivir por lo menos en las grandes ciudades. Sabemos que hay países en donde el residente tiene que pagar y mucho dinero para hacer la residencia. En Argentina es al revés, el residente recibe un salario mensual. Otro punto importante es que para inscribirse al examen de residencias en Argentina se requieren 3 papeles. En primer lugar, el título de médico homologado, y este es el punto más importante, el más difícil de conseguir. Necesitamos que el título conseguido en una universidad extranjera sea convalidado o revalidado. ¿De qué depende si uno tiene que hacer la conválida o la reválida? Del país en donde hicieron los estudios. Eso lo vamos a ver más adelante. El segundo papel, promedio de la carrera, mucho más fácil de conseguir. Y tercero, DNI o pasaporte. Vamos a hablar de cada uno de estos 3 puntos en las diapositivas posteriores. Y un punto importante es que para ejercer como médico se requiere título de médico homologado, DNI y matrícula nacional. Sí o sí tener la matrícula nacional para poder ejercer como médico. Vamos a pasar entonces a la homologación del título. Los trámites de homologación suelen durar entre 9 y 18 meses. Tuvimos alumnos que en 6 meses consiguieron la homologación y alumnos que tardaron más de 1 año y medio. Es decir, esto es un promedio. Conocemos excepciones en las cuales el trámite de convalidación salió muy rápido y algunos casos en que se demoró más. ¿De qué depende esto? Por un lado, de la universidad, si tiene convalidación directa o no. En caso de que no tenga convalidación directa, tienen que dar un examen o presentar una monografía, que esto hace que se demore más o menos 3 meses más todo el proceso de homologación. Y de acuerdo al país y universidad, existen 2 formas de homologar el título, como dijimos antes, convalidación y reválida. La convalidación se realiza a través del Ministerio de Educación para títulos otorgados por instituciones universitarias con convenio, y los países que suelen tener convenio firmado con Argentina son Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España y Perú. ¿Sí? Entonces, recordar, si pertenecen a universidades de estos países, hay una alta probabilidad de que puedan hacer el trámite directamente con la convalidación, que es un trámite automático. Hay que presentar simplemente papeles, esperar el tiempo correspondiente y una vez que pasó ese tiempo, uno recibe la convalidación directamente. Salvo que no sea convalida directa, en ese caso les llega un informe de que tienen que dar un examen, ya sea un examen escrito o una monografía, dependiendo de la universidad que elijan. Segunda forma, si no son de los países que mencionamos anteriormente, la reválida. La reválida se realiza a través de universidades nacionales. En estas universidades se revalidan los títulos otorgados por universidades extranjeras de países que no tienen convenio con Argentina. ¿Sí? Entonces, la opción ideal, la conválida, porque es automático, lleva menos tiempo. En caso de no pertenecer a países que tienen conválida, no queda otra que hacer la revalidación mediante una universidad nacional. Entonces, es un punto clave conocer si tu universidad tiene convenio o no, para ver si tenemos que hacer la convalidación o la reválida. En caso de que tengamos que hacer la convalidación, averiguar si es conválida directa
o convalida con presentación de monografía. La universidad que más conviene para hacer el trámite de cuando no es una convalidación directa, o sea, el examen o la monografía, es la UNE, que es la Universidad de Corrientes. Una pregunta que es muy común que recibimos, si conviene iniciar el trámite de conválida con DNI o con pasaporte. Mi consejo es iniciarlo con DNI. ¿Por qué? Porque obtener el DNI lleva un tiempo, es decir, nos va a retrasar comenzar el trámite de convalidación. ¿Por qué? Porque primero tenemos que esperar a hacer el DNI y recién cuando tenemos el DNI podemos iniciar la convalidación. Ahora, ¿cuánto tiempo se nos retrasa el inicio de la convalidación por esperar el DNI? 1 o 2 meses. En cambio, si hacemos la convalidación con pasaporte, podemos iniciar el trámite directamente. Pero una vez que sale la convalidación va a salir con número de pasaporte y va a haber que rectificar esa convalida con el número de DNI. Y esa rectificación puede llevar más de 3 meses. Entonces termina siendo más largo el proceso de convalidar con pasaporte que el proceso de convalidar con DNI, por más que tengo que esperar a tener el DNI para iniciar el trámite de convalidación. ¿Sí? Este es un punto importante. Tuvimos alumnos que no consultaron y directamente iniciaron la convalida con pasaporte y terminaron tardando más que aquellos que iniciaron la convalida con DNI. ¿Dónde pueden tener información sobre todo esto? En la página del Cisco, dngucisco.ciu.edu.ar. Siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es cómo hacemos el trámite del DNI. Bueno, el documento nacional de identidad se obtiene por dos modalidades. Una es la ventanilla única, que es la opción más conveniente. Esta opción posibilita al extranjero solicitar el DNI en forma conjunta con el trámite de residencia en determinadas sedes habilitadas. Y el DNI, una vez que hacen el trámite, que es sí o sí personal, lo van a recibir en un domicilio. ¿Sí? Muchos de nuestros alumnos ponen el domicilio de algún amigo y reciben el DNI en ese domicilio. Es el trámite adecuado para aquellos extranjeros que no poseen residencia permanente o temporaria vigente en el país. ¿Sí? Ventanilla única, que es la opción más recomendada. Y la modalidad tradicional es para los extranjeros cuya situación migratoria los habilita. Pueden gestionarlo ante las oficinas de registros civiles del país o en los centros de documentación rápida habilitados para este fin. En ambos casos lo reciben en su domicilio. Esta modalidad tradicional es la adecuada para aquellos extranjeros que ya cuentan con residencia permanente o transitoria vigente en el país. En general, los alumnos que tenemos todavía no están viviendo en el país y tienen que hacer el trámite por ventanilla única. ¿Dónde obtienen más información del trámite de DNI? En migraciones.gov.ar. ¿Sí? Ahí tienen toda la información de cómo realizar el trámite de DNI y pueden sacar los turnos. El tercer papel que van a tener que presentar al momento de inscribirse es el promedio de la carrera. El promedio es importante porque forma parte del ranking final de ingreso a las residencias. Es decir, no solamente el examen se toma en cuenta al momento de hacer el ranking, sino que también se contempla, aparte de la nota de examen, el promedio y en algunos casos la entrevista. ¿Sí? Vamos a hablar de esto un poco más en las diapositivas que siguen. El promedio, esto es importante, debe presentarse en escala del 0 al 10. Sabemos, por lo que nos comentan muchos alumnos, que algunos tienen escala de 0 a 5, otros de 0 a 100. ¿Sí? Lo importante es presentar en escala de 0 a 10. Esto se pide en la universidad y si no se lo dan en la universidad, lo piden en el consulado o en la embajada del país que corresponde en Argentina. Entonces, si no se presenta el promedio en escala de 0 a 10, no se va a tener en cuenta en el ranking final. Y si no se tiene en cuenta el promedio en el ranking final, van a bajar muchísimos puestos en este ranking porque solamente se está contemplando la nota del examen. ¿Sí? Así que sí o sí, presentar el promedio en escala de 0 a 10. ¿Y qué es un buen promedio? Un promedio de 8 o más está por encima de la media en la mayoría de los concursos de ingreso a residencias. Así que si tienen promedio de 8 o más, el promedio les va a estar jugando a favor en el armado de ranking final. ¿Sí?
Bueno, ¿qué pasa con la matrícula? La matrícula la necesitamos para ejercer. No se necesita la matrícula nacional al momento de la inscripción. Entonces, una vez que tienen el título homologado, ya es posible sacar la matrícula nacional que permite ejercer en el país. Es decir, para el 1 de junio, que es el momento en el que comienzan las residencias médicas, sí o sí ya tienen que tener la matrícula nacional para poder comenzar a trabajar. ¿Tarda mucho el trámite de matrícula? No, el trámite de matrícula se realiza en el día, con un turno previo que se saca por internet. Ustedes van al Ministerio de Salud con el turno que sacaron y en el mismo día se llevan la matrícula nacional en la mano. Y un consejo, esto se los comento por preguntas que surgen de alumnos, que es altamente recomendable no trabajar como médico en el país sin tener la matrícula, ¿sí? Conozco casos de médicos que por ahí hacen algún trabajo en ambulancias, en alguna revisación de pileta, como médico sin tener la matrícula, y realmente esto no es recomendable y de hecho es ilegal, ¿sí? Me llegaron casos comentados por alumnos de algún amigo de ellos que estaba trabajando en ambulancias. Esto personalmente no lo recomiendo, ¿sí? No trabajar como médico en Argentina sin tener la matrícula nacional. ¿De dónde sacan información de cómo obtener la matrícula? De la página del Ministerio de Salud, msal.gov.ar, ¿sí? En la parte de matriculaciones tienen toda la información. Bueno, hasta acá entonces los requisitos que van a tener que cumplir para inscribirse a los distintos concursos. Ahora, ¿de qué se tratan las residencias en Argentina? Primero, tener en cuenta que las residencias en Argentina se realizan en hospitales públicos o clínicas privadas. No se realizan por medio de universidades. No es que uno realiza la residencia en la UBA, sino que uno realiza la residencia, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas. Uno va a concursar para ingresar a hospitales y los hospitales en los que ingresa para hacer la residencia pueden tener o no convenio con alguna universidad. Siempre conviene que el hospital donde uno ingresa o clínica tenga convenio con universidad. De esta manera, al terminar la residencia, obtiene el título de especialista universitario. Es decir, en paralelo al trabajo de residente, va a hacer la carrera de especialista universitario y cuando termina la residencia se rinde un examen y al rendir ese examen de manera exitosa obtiene el título de especialista universitario. Este es el título que necesitan los médicos extranjeros para poder volver a su país y trabajar como especialista. Es el único papel que les va a servir para trabajar como especialista en su país. Ahora, ¿qué pasa si el hospital donde ingresa una residencia no tiene convenio? En ese caso es conveniente que el residente realice en paralelo el curso superior en la especialidad o la carrera de especialista, para lo cual debe inscribirse en la universidad correspondiente. Entonces, hay residencias en algunos hospitales que tienen convenio con la universidad. Si está el convenio con la universidad, en paralelo con la residencia van a tener algunas clases y al terminar rinden un examen y tienen el título de especialista. Si el hospital no tiene convenio, por mi cuenta, en segundo año tengo que ir a inscribirme a la universidad, por ejemplo en la UBA, a la carrera de especialista. Y en paralelo voy haciendo la carrera de especialista junto con la residencia. De cualquiera de las dos maneras, lo que logro es el título de especialista universitario y este título es el que permite trabajar en el país de origen, ¿sí? Bien, residencia y concurrencia. Tener en cuenta esto, hay dos modalidades de hacer un posgrado. La residencia es remunerada, como les dije al principio, se cobra más o menos en promedio 15.000 pesos por mes. Es una capacitación de posgrado a tiempo completo con dedicación exclusiva, es decir, no puedo trabajar en la práctica en otro lugar. El sueldo de residente, esto por ahí queda un poco más desactualizado con los últimos aumentos, pero está rondando los 15.000 pesos y suele ser suficiente para vivir en Argentina, especialmente si considero que en los primeros años el residente pasa una gran parte de sus horas dentro del hospital. Hay veces que ni siquiera alcanza el tiempo para poder gastar el dinero porque estoy todo el día en el hospital. Hago 8 o 10 guardias por mes en el hospital, como en el hospital, lo único que tengo que comprar de ropa es el ambo y la ropa para el hospital, entonces a veces hasta sobra algo de dinero en los primeros años de residencia. Aparte de la residencia existe la concurrencia. En las concurrencias la carga horaria suele ser menor
En algunos casos el concurrente asiste al hospital solamente por la mañana o asiste un día menos que el residente. De esta manera, el concurrente puede tener un trabajo en simultáneo con la concurrencia y ganar una suma similar a la del residente. Es decir, si el concurrente tiene un día libre, en ese día libre hace una guardia, y al hacer una guardia semanal va a tener más o menos un sueldo parecido al sueldo del concurrente, del residente, ¿sí? Y el concurrente también recibe el título de especialista universitario. Bueno, los títulos, ¿sí? Esto ya hablamos un poquito antes. Una vez finalizada la residencia, se obtiene un certificado de residencia completa. Con este certificado se acercan al Ministerio de Salud, donde se les entrega el certificado de especialista otorgado por el Ministerio de Salud. ¿Para qué sirve el certificado de especialista? Para trabajar en cualquier punto del país como especialista, ¿sí? Ustedes se pueden anunciar como cardiólogos, pediatras, cirujanos, nefrólogos. Eso es lo que nos permite el certificado de especialista. Nos da la posibilidad de trabajar como especialista en cualquier lugar del país. No sirve para trabajar en el extranjero. Para trabajar en el extranjero, ¿qué es lo único que sirve? El título de especialista universitario. En caso de que durante la residencia hayan realizado en paralelo la carrera de especialista y se apruebe el examen final, reciben el título de especialista universitario, que es lo único que sirve para regresar al país de origen y buscar trabajo como especialista. Entonces, el título de especialista en Argentina suele ser reconocido en otros países y sirve para trabajar fuera del país. El certificado de especialista del Ministerio de Salud no sirve, y hay otro certificado que se pueden llevar tras terminar la residencia, que es el certificado de las sociedades. Por ejemplo, certificado de la Sociedad Argentina de Pediatría. Tampoco sirve para trabajar fuera del país, ¿sí? Bueno, los límites de edad para entrar en una residencia. Esta también es una pregunta muy común. En Ciudad de Buenos Aires el límite de edad no es un problema, porque el límite de edad para las residencias es de 53 años para los hombres y de 48 para las mujeres. Lo que dice la ley, digamos, lo que dice el reglamento, es que la edad más el triple de la duración de la residencia no debe superar la edad jubilatoria. Sin embargo, la edad no es una limitación, sino que la principal restricción es el tiempo de graduado. No pueden concursar para residencia aquellos médicos con más de 5 años de graduado. Para las concurrencias, en cambio, no existe ni limitación de edad ni de años de graduación. Es decir, que una persona que tiene más de 5 años de graduado no puede concursar como residente para Ciudad de Buenos Aires, pero sí puede concursar para una concurrencia, que obviamente es mucho más sencillo de ingresar, ya que no tienen un sueldo, pero les da el título de especialista universitario. ¿Qué pasa con examen único y examen unificado de la UBA? Límite de edad, 35 años. Y el requisito, no tener más de 5 años de graduado. Y en privados, los requisitos varían según el hospital. Nosotros ya subimos en el campus, para nuestros alumnos, cada uno de los hospitales privados, los requisitos que piden para la inscripción, ¿sí? Bueno, la elección de la especialidad. La especialidad hay que tener en cuenta que se elige al momento de la inscripción al examen. Es decir, en marzo, cuando ustedes se vayan a inscribir al examen, ya tienen que elegir para qué especialidad van a concursar, ¿sí? Para diferentes concursos se puede elegir la misma o distinta especialidad. Por ejemplo, es posible elegir pediatría para el concurso de Ciudad de Buenos Aires y traumatología para el concurso del examen único. Y por ejemplo, cirugía para el concurso del examen unificado de la UBA y por ejemplo, cardiología para el hospital italiano. Obviamente, en este caso, lo más probable es que tengan algún problema de personalidad para elegir 4 especialidades distintas o que no tengan bien definida su vocación, pero como poder se puede hacer. No es necesario que elijan la misma especialidad para todos los concursos. Para cada concurso pueden elegir una especialidad diferente. Ahora, una vez elegida la especialidad para un concurso determinado, por ejemplo pediatría para Ciudad de Buenos Aires, se entra en competencia con todos los postulantes a dicha especialidad y no se compite con los postulantes a otras especialidades. También hay que tener en cuenta que, salvo excepciones, no es posible, una vez que se rindió el examen, cambiarse a otra especialidad, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo elijo pediatría para Ciudad de Buenos Aires. Voy a competir con todas las personas, todos los médicos que hayan elegido pediatría para ese concurso. Y se va a armar un ranking de todos los postulantes para pediatría en Ciudad de Buenos Aires.
Si por ejemplo hay 100 vacantes, de las 100 vacantes se va a armar el ranking y por ejemplo se postularon 200 personas, de los 200 los 100 primeros. Se postularon 200 para pediatría, los 100 primeros van a poder elegir una residencia. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los exámenes de residencia que aconsejamos rendir? En primer lugar, el examen de Ciudad de Buenos Aires, también llamado MUNI, por municipalidad. También el examen único nacional, el examen unificado de la UBA y exámenes de instituciones privadas. La mayoría de los exámenes son en el mes de abril y bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno de los distintos exámenes. Primero, tener en cuenta que la gran mayoría son multiple choice, todos los exámenes son multiple choice y algunos se acompañan de una entrevista posterior, especialmente los privados como italiano, alemán, británico, semicfa, valor, austral. El examen único suele tener entrevista, el examen unificado de la UBA también suele tener entrevista y el que no tiene entrevista es el examen de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces fíjense, todos tienen entrevista salvo el examen de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el examen de MUNI, el de Ciudad de Buenos Aires, se realiza en el mes de abril. La inscripción es en el mes de marzo. La adjudicación en el mes de mayo y el comienzo de la residencia 1 de junio. El examen se realiza en la Facultad de Medicina de la UBA y el Hospital de Clínicas y la modalidad 100 preguntas multiple choice con 4 opciones cada una. Para elaborar el ranking, ya algo hablamos de esto, se toma en cuenta la nota del examen, a esta nota la dividimos por 2 y a esto que nos da como resultado le sumamos el promedio de la carrera. Por ejemplo, sacamos 80 preguntas bien y tengo un promedio de 8. Si hice 80 preguntas bien, voy a dividir esta nota por 2, o sea me queda 40 y le sumo mi promedio, me queda 48. ¿Sí? Mi nota entonces en el ranking final es 48. A partir de esta nota se arma el ranking y según eso se va haciendo la elección de las vacantes que hay para la especialidad que elegí. ¿Sí? Entonces, importantísimo, el promedio de la carrera, se dice que un punto de promedio equivale a 2 preguntas de examen. ¿Sí? El examen único, organizado por el Ministerio de Salud de la Nación, incluye a muchísimas provincias. Este año se incorporó la provincia de Buenos Aires, ya está incorporada Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja. Recientemente se incorporó la provincia de Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Es decir, el examen único incorpora a todas las provincias del país, salvo 2 provincias que son la provincia de Córdoba y la provincia de Mendoza. Y también queda fuera del examen único el examen de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y también, aparte de los concursos provinciales, uno puede elegir concursar por los hospitales nacionales. Al momento de anotarse al examen único, van a tener que elegir si concursar para una provincia, por ejemplo, quiero concursar para la provincia de La Pampa, o concursar para los hospitales nacionales, que suelen quedar en la Ciudad de Buenos Aires o en las cercanías de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el Posadas, que es un excelente hospital, el Garrahan, excelente hospital pediátrico, el Hospital Néstor Kirchner de alta complejidad, el Cruce, también que es muy buen hospital, el Baldomero Sommer, Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, que queda en Mar del Plata, el Centro Nacional de Genética Médica, que es uno de los mejores lugares para hacer la residencia de genética, el Hospital Nacional de Salud Mental, ex Arezzo, Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca. ¿Sí? Entonces, al momento de inscribirse en el examen único, uno puede elegir una provincia, por ejemplo Tucumán, o elegir una institución nacional. ¿Sí? Por ejemplo, si yo vivo en Buenos Aires y me interesa la pediatría, lo más probable es que elija inscribirme en el concurso de hospitales nacionales para poder tener la opción de ingresar al Garrahan. ¿Sí? Si yo vivo en Tucumán, lo más probable es que me anote en un concurso provincial eligiendo la provincia de Tucumán. Cuando se hace el examen único en el mes de abril, la inscripción es en marzo, el examen se realiza en sedes de las distintas provincias y la modalidad es 100 preguntas multiple choice, 4 opciones cada uno y en algunos casos lleva entrevista. ¿Sí? Entonces ya hablamos de examen de Ciudad de Buenos Aires, ya hablamos de examen único. Las otras provincias que quedan afuera del examen único son Córdoba y Mendoza.
que desarrollan sus propios concursos a través de los ministerios de salud locales. ¿Sí? A una persona que vive en Córdoba, nosotros le pasamos la información para poder rendir en Córdoba, lo mismo a aquellos que viven en Mendoza, que tienen un concurso propio del Ministerio de Salud de la provincia, no Ministerio de Salud de la Nación. Y un examen nuevo, que es un examen de 2016, antes no existía, es el examen unificado de la UBA. Este examen unificado incluye todos los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires, como son el Hospital de Clínicas, el Churruca, que es de la Policía Federal, el JUSEI, el LANARI y el ROFO, que es de Oncología. Entonces incluye estos hospitales que son en general universitarios y aparte hospitales e instituciones privadas afiliadas con residencias universitarias. Es decir, aquellos hospitales e instituciones privadas que tienen convenio con la UBA. ¿Sí? Son clínicas privadas con convenio con la UBA que para poder ingresar en ellas tenemos que rendir el examen unificado de la UBA. Hay una lista muy grande, nosotros ya la tenemos publicada en nuestro foro de novedades en el campus para nuestros alumnos, cuáles son todos estos hospitales privados que tienen convenio con la UBA, o sea, dan el título de especialista universitario y que se concursa mediante el examen unificado. La modalidad es como los demás, un choice, 100 preguntas, 4 opciones, entrevista posterior y la inscripción es en marzo. En general, la inscripción es en marzo. Bueno, en clínicas privadas, las que son muy recomendables son el Hospital Italiano, el Hospital Austral, el CEMIC, Favaloro, Británico y Alemán. ¿Sí? Estos hospitales, estas clínicas privadas son altamente recomendables, se preocupan por la formación del residente, así que también es recomendable presentarse. La desventaja es que hay que pagar un derecho a examen que ronda los 700 o 800 pesos y muchas de estas ya tienen inscripciones abiertas. Es importante saber si estos hospitales están avalados por universidad, es decir, si van a dar el título especialista, y suelen tener un examen multiple choice y aparte una entrevista posterior. Casi todos tienen entrevista. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los concursos, aparte del examen, tienen una entrevista, es que en nuestros cursos una de las clases es una clase de entrevista. Damos una clase, sabemos que lo que se toma en las entrevistas es prácticamente siempre lo mismo, siempre las preguntas se suelen repetir, preguntan por ejemplo, ¿qué esperas de una residencia? ¿Por qué te presentaste a este hospital? Sabemos cuáles son las preguntas que se toman casi siempre, entonces es por eso que damos una clase de entrevistas para que el médico que se está presentando en la entrevista no se lleve ninguna sorpresa y ya pueda tener más o menos las preguntas pensadas de lo que va a responder en ese momento, que suele ser un momento de mucho nervio. La bibliografía se basa en el Harrison, Nelson, Michans, Gori. Harrison y Nelson es bibliografía internacional, Michans es un libro de cirugía local, el Gori es un libro de ginecología. Y se suma a esta bibliografía normas y consensos que son de lectura fundamental. ¿Sí? Si hacemos una suma de todos estos libros, más todas las normas y consensos que nos dan como bibliografía obligatoria, la cantidad de lectura que tenemos es prácticamente inabarcable. Es por esto que nosotros en el curso preparamos videoclases teóricas y videoclases a través de resolución de choice que van resumiendo los aspectos más importantes de esta bibliografía sugerida. ¿Sí? Pero para aquellos que no hagan un curso, mi consejo es las normas y consensos que son de lectura, que son recomendados como bibliografía, hay que leerlos sí o sí. Nosotros en el campus los tenemos listos para su descarga en formato PDF para que lo puedan tener fácil de acceder y para que comiencen a estudiar cuanto antes. Tengan en cuenta que en diciembre de cada año se publica la bibliografía provisoria y en marzo se publica la bibliografía definitiva. No suele variar mucho de año a año esta bibliografía, por lo que hasta que se publique la bibliografía es conveniente tener como guía la bibliografía de los años anteriores. ¿Sí? Y siempre tener en cuenta que la bibliografía tiene que estar actualizada. ¿Sí? Nosotros en el campus ya tenemos actualizada toda la bibliografía del examen que se va a tomar en abril del año que viene. Bueno, ¿dónde pueden sacar más información? El foro del campus de cursosresidencias.com, que es exclusivo para nuestros alumnos. Ahí subimos la bibliografía actualizada, vamos informando sobre fechas de los distintos concursos de hospitales privados, del examen único, fechas de inscripciones, requisitos,
Así no se pierde ninguna oportunidad. ¿Por qué? Porque contra más hospitales rindan, en más concursos rindan, mayores van a ser las posibilidades de ingreso. ¿Sí? Ese siempre es un consejo que doy. Rindan en la mayor cantidad de lugares posibles para ampliar la posibilidad de ingreso. Después, si entran en 2 o 3 lugares, excelente. Van a tener una preocupación que es saber en qué lugar elegir para hacer su residencia. Pero ojalá llegue esa preocupación. Lo importante ahora es inscribirse en la mayor cantidad de lugares posibles. Más información también tienen en el módulo de introducción del campus cursosresidencias.com, donde pueden ver muchos videos explicativos y algunos links que les van a ser de utilidad si no hacen ningún curso. Son el link de cursosresidencias.com, donde hay un apartado de preguntas más frecuentes, el link de Ciudad de Buenos Aires, el del examen único que pertenece al Ministerio de Salud, el examen unificado de la UBA que depende de la Universidad de Buenos Aires, y para clínicas y sanatorios privados una página que nuclea muchas de los llamados a concursos privados, que es residenciasmedicas.com.ar. ¿Sí? Bueno, bien, hasta acá entonces la información para extranjeros. Espero que les haya sido de utilidad y antes de terminar quiero mencionarles algunos consejos al momento de encarar el estudio, porque hasta acá no hablamos nada del estudio, que es parte fundamental del ingreso al concurso. No solamente es presentar los papeles correspondientes, sino que también tengo que estudiar para dar un examen, que sea un buen examen y que me sirva para entrar a la residencia que yo quiero, ¿sí? O sea que el estudio es parte fundamental. ¿Qué es lo que tengo que dominar? Tengo que dominar los temas más tomados. Para eso es importante conocer qué es lo que más se toma. Sabemos, por ejemplo, que vacunas todos los años se toman 3 o 4 preguntas. Nosotros obviamente eso lo sabemos en nuestros cursos porque hicimos un análisis de los últimos 15 años de exámenes de residencia y el examen y el análisis estadístico nos da que 3 o 4 preguntas por año son de vacunas. Ir al examen sin estudiar vacunas no tiene sentido, ¿sí? Es más importante estudiar vacunas que, por ejemplo, todo dermato y reumato juntos. O sea, tengo que dominar los temas más tomados. En segundo lugar, practicar multiple choice. Ya desde el inicio del estudio les recomiendo que empiecen con práctica de multiple choice. ¿Por qué? ¿Me sirve hacer práctica de multiple choice antes de conocer la teoría? Sí, sirve igual, porque me va a servir para saber cómo se toma el examen, ¿sí? Cuáles son las preguntas, cómo es el estilo de preguntas, si son casos clínicos o preguntas de memoria. Entonces la práctica de multiple choice desde el inicio del estudio es fundamental. Nosotros en los cursos esto lo sabemos y tenemos una base de datos de preguntas choice de exámenes viejos muy grande y la gran mayoría tiene una resolución con video explicando punto por punto el porqué de cada una de las opciones, ¿sí? Y también conocer el nivel previo. Si uno conoce el nivel previo que tiene para las distintas materias, va a poder hacer un estudio más interesante, un estudio más inteligente, en el sentido de que si uno tiene, por ejemplo, muy fuerte una materia, por ejemplo, cardiología, no le voy a dar tanta prioridad al momento de iniciar el estudio. Y si tengo débil, por ejemplo, pediatría, voy a arrancar con la lectura de pediatría sin perder más tiempo, ¿sí? Nosotros lo que hacemos en los cursos es pedirles a nuestros alumnos que llenen un cuestionario que se llama cuestionario precurso y según este cuestionario precurso damos una orientación de cómo estudiar, cómo encarar de manera inteligente el estudio, ¿sí? Bueno, les comento brevemente de qué se tratan nuestros cursos. Acá los pasos para inscribirse a Cursos Residencias Argentina. Primero, elegir el curso que van a hacer, si es el curso Premium Plus, que tiene la parte presencial, si es el curso Premium, que es todo online y tiene una parte teórica y una parte de resolución de choice, y el curso basado en preguntas, que también es todo online y tiene resolución de choice sin parte teórica online. Una vez elegido el curso, se inscriben. Es conveniente aprovechar los descuentos que tenemos por medio de pago y o grupos. Para esto hay que escribir al mail de ventas, que es ventas@cursosresidencias.com. Una vez inscritos, reciben por email las credenciales de acceso al curso. Una vez que llegan las credenciales, entran al campus, completan el cuestionario precurso que les comentaba recién y reciben la orientación personalizada para el estudio. En quinto lugar, van navegando cada módulo, viendo las videoclases teóricas,
leyendo el material que tienen subido al campus de bibliografía oficial y resuelven los exámenes cuando y donde quieren. Algo importante es que los videos y la resolución de Choice las pueden hacer en el momento que ustedes decidan, ya sea un sábado, un domingo, 2 de la mañana, 3 de la tarde, sin importar el horario, y pueden ver los videos todas las veces que quieran. Otro punto importante es que ya tienen habilitado al momento de iniciar el curso todas las materias, ¿sí? No es que tienen que esperar que se vaya habilitando paulatinamente. Pueden comenzar con la materia que quieran e incluso ir salteando de materia a materia. En el caso del curso Premium Plus, ya el sexto punto, se asiste a la parte presencial intensiva enfocada en la resolución de Choice previo al examen. Y último punto, rendir el examen de residencia con una preparación óptima. El curso Premium Plus es el curso más completo, tiene la etapa online con clases teóricas online y de resolución de Choice, también todo en el campus, con los foros para resolver las dudas que puedan tener. Tienen también el foro de novedades, en donde tienen toda la explicación de fechas de inscripciones a los distintos concursos, requisitos para la inscripción, fechas de examen, etc. Y el curso Premium Plus tiene la característica de tener una etapa presencial, que son las 3 semanas de marzo, ¿sí? Son 3 semanas en marzo, justo previo a los exámenes, y ahí se hace resolución de Choice con especialista, de lunes a viernes, 3 horas por día, 50 Choice por día se van resolviendo. Es un curso muy intensivo, ¿sí? El curso Premium y el curso basado en preguntas es 100% online. La diferencia entre el Premium y el curso basado en preguntas es que el Premium tiene clases teóricas y el curso basado en preguntas no tiene las clases teóricas, pero sí tiene la resolución de Choice mediante videos. El curso está dividido en módulos. Ustedes tienen los módulos de las distintas materias, por ejemplo, Pediatría 1, Pediatría 2, Examen Integrador de Pediatría, Cirugía 1, Cirugía 2, Gineco, Obstetricia, todas las materias clínicas, otras especialidades como Salud Pública, Legal, Medicina Familiar, etc. Estos son los 21 módulos de contenido. Dentro de cada módulo van a tener clases teóricas, van a tener resolución de Choice mediante videos, van a tener un foro de consultas, un apartado que se llama Leer Primero, en donde le decimos los temas más tomados de ese módulo, en orden decreciente. Por ejemplo, en pediatría, el tema más tomado es vacunas. Le sigue crecimiento y desarrollo. Le sigue neonatología, ¿sí? Entonces, en cada uno de los módulos, de los 21 módulos que tenemos acá, tienen ese apartado que se llama Leer Primero para que sepan cuáles son los temas más tomados, ¿sí? Aparte de los 21 módulos de contenido, tienen 5 módulos de exámenes integradores y tienen módulos de exámenes previos. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, que lo dejamos, el examen único, y hace poquito agregamos el examen unificado de la UBA, que tiene un año nada más. Obviamente no tenemos los últimos 10 años porque es un examen nuevo. Los recursos dentro de cada módulo, como les decía antes, sabemos en qué porcentaje se toma esa materia. Tenemos manuales online, las videoclases, la posibilidad de descargar los consensos y leyes de ese módulo, el examen multiple choice y los foros, ¿sí? Eso es el recurso que tiene cada uno de los módulos, de los 21 módulos que comentamos antes. Fíjense, tenemos el manual de pediatría, las videoclases teóricas de pediatría. Uno simplemente hace play y empieza a transmitir el docente con un PowerPoint y la voz del docente que va explicando ese PowerPoint. Obviamente la bibliografía sugerida, e incluso tenemos bibliografía opcional para aquellos que ya leyeron toda la bibliografía sugerida y quieran ahondar un poco en su estudio. Entonces, fundamental, resumiendo un poco lo que vinimos hablando hasta acá, la práctica de Choice, ¿sí? Es tan importante la práctica de Choice que nosotros abordamos esta práctica en distintas etapas del curso. En primer lugar, los exámenes del módulo, que se van resolviendo por el sistema, ¿sí? El sistema automático les va marcando cuáles son las correctas, cuánto tiempo tardaron en hacer el examen, ¿sí? Eso también es un factor importante, el factor tiempo. Y una vez que resolvieron todo el examen, tienen de cada una de esas preguntas una explicación con video. Después tenemos el examen integrador, ¿sí? Que una vez terminado pediatría, tienen el examen integrador de pediatría, una vez terminado clínica, el examen integrador de clínica. Y después tenemos exámenes de años previos para que hagan práctica
de choice de exámenes anteriores. Fíjense, el examen de módulo, como les decía antes, ustedes ingresan al sistema, el sistema les va diciendo cuántas preguntas hicieron bien y va tomando el tiempo que están tardando en hacer el examen. Una vez que hicieron el examen, van a hacer play en cada una de las preguntas y de cada una de las preguntas van a tener un video explicativo. Y si quedaron dudas, van a pasar al foro de consulta. ¿Sí? Los exámenes integradores no solamente es una instancia de evaluación, sino que es una instancia formativa. Sirve para seguir aprendiendo. Son respuestas explicadas, esta vez en texto. Y para acceder al examen integrador es importante haber obtenido ya al menos 70% de las respuestas correctas en los exámenes de los módulos. Acá hay un ejemplo de pregunta de examen integrador. Señale la afirmación correcta respecto al test de Apgar. Acá un alumno que marcó la A: se debe practicar únicamente a los recién nacidos patológicos. Esto es falso, ya que se realiza a todos los recién nacidos. Nos dice cuál es la respuesta correcta: se debe realizar a los 1, 5, 10 minutos de vida, y nos da un breve texto explicando el porqué de la pregunta. ¿Sí? Nos dice qué es el test de Apgar, nos da la tablita como para poder estudiar el test de Apgar y poder calcularlo nosotros, que esto alguna vez aparece en los exámenes de residencia. Y bueno, exámenes de años previos, tenemos ya obviamente subido el de Ciudad de Buenos Aires 2016, tenemos ya subido el examen unificado de la UBA 2016, tenemos examen único subido de años anteriores, tenemos exámenes de provincia de Buenos Aires que lo dejamos, por más que ya la provincia de Buenos Aires se acopló al examen único. Es fundamental repasar, hacer práctica de choice con exámenes reales. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay preguntas que se repiten, especialmente de exámenes más viejos, y si no se repite la pregunta textual, muchas veces se repiten los temas por los que rondan las preguntas y los diagnósticos diferenciales. Es importante en un curso online que haya un seguimiento. Nosotros sabemos qué es lo que el alumno ya está viendo, por dónde va, qué pudo ver, qué no pudo ver, y en caso de que lo veamos muy atrasado, vamos mandando nosotros un mensaje mediante el campus para ver qué es lo que anda pasando con el estudio del alumno. ¿Sí? Y bueno, hay un foro de novedades, lo que les decía antes, que ya tenemos información de la inscripción de Ciudad de Buenos Aires, Hospital Alemán, Británico, CEMIC, Italiano, Austral. Este es un cronograma, esta es una foto vieja, pero ya tenemos información del examen único 2017, ¿sí? También del examen unificado. Ya está toda la información para nuestros alumnos en cuanto a fechas de inscripciones, requisitos y fechas de examen, para todos estos concursos que hablamos anteriormente. Bueno, hasta acá entonces la charla para extranjeros, ¿sí? Tenemos, como les decía al principio, hay muchas dudas, sabemos que es difícil venir de otro país y adaptarse a lo que son las residencias en Argentina. Me acuerdo yo cuando estaba en sexto año de la carrera, en el último año de la carrera, estaba muy perdido. Me imagino que un alumno que viene de otra universidad extranjera está todavía más perdido y no tiene una buena noción de lo que son las residencias médicas. Espero que les haya servido para aclarar las dudas y bueno, quedamos a la disposición para lo que necesiten mediante nuestro mail ventas@cursosresidencias.com. Mediante este mail pueden averiguar sobre nuestros cursos o pedir algún tipo de información que haya quedado esta charla sin resolver. La gente de ventas me la reenvía a mí y yo se las resuelvo sin ningún inconveniente. Espero que les haya servido y bueno, les mando un saludo para todos.